esa luz en nuestro camino. Grande eres, Señor, y no hay nadie que se te compare. ¿Está de acuerdo con nosotros, hermano? Dios es el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no podemos ver a simple vista. Él es el Todopoderoso. ¿Quién es como Él? No hay nadie, ¿verdad? Acompáñenos a cantarlo. Entonces, hermano, aún ahí en su casa, puede cantar y aplaudir. Señor, ¿quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor?
noches, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarles por este medio, decirles que ya les extrañamos, pero que confiamos en nuestro Dios, que ya pronto nos podremos reunir, nos volveremos a ver. En esta tarde yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir esta reflexión con ustedes. Y como ya sabemos, estamos estudiando el libro de Proverbios, capítulo 12, y hoy nos ocupa los versos del 7 al 9. Vamos a preparar nuestras Biblias. Mientras tanto, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Padre, la vida que nos permites. Damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Que sea tu precioso Espíritu Santo redarguyéndonos, Señor, tocando aquellas áreas de nuestras vidas que tengamos que corregir, bendito Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 12, versos del 7 al 9. Dice la palabra: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Esta noche yo quiero centrar la reflexión en el verso 7. Considero que es muy importante hablar de este tema, ya que hablaremos de cómo es la vida de un impío y sus consecuencias, y cómo debe ser la vida de un justo. A nosotros los seres humanos nos sucede algo muy curioso. Con mucha facilidad olvidamos las cosas, y no se diga la palabra de Dios. Por ejemplo, nos podemos enfrascar en una conversación y cuando menos acordamos, echamos una mentira. Mentimos para cubrirnos las espaldas o mentimos para justificarnos, y en ese momento ya nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios, que dice no mentirás. Y Dios en su sabiduría dice en Proverbios capítulo 3, verso 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cuál es la razón de esta palabra? Que nos olvidamos. Con facilidad se nos olvida. Esta reflexión nos va a ayudar a recordar y nos va a ayudar a redefinirnos de qué lado estamos, del lado de los impíos o del lado de los justos. Dice el verso 7 que leímos ahí en su Biblia, en la primera parte: Dios trastornará a los impíos y no serán más. ¿Qué es ser una persona impía? ¿O cómo es una persona impía? Primero tenemos que ver la definición de impío, y significa malo, malvado, soberbio, arrogante, injusto, lisonjero, falso, hipócrita, persona que está a falta de piedad, persona de baja moral, persona que desprecia a Dios y a su ley. Es una persona que va desde ser falso hasta ser absolutamente malvado, sin amor hacia Dios y hacia el prójimo. Es una persona que va en contra de Dios y de su palabra. Es importante aclarar que un impío no necesita expresar con palabras su rechazo a Dios, porque hay impíos muy religiosos o que dicen que creen en Dios. Sin embargo, basta con ver sus actitudes, su comportamiento, su conducta, la forma en que hablan, lo que hablan, y con eso lo dicen todo. La impiedad es un hecho universal en la humanidad pecadora. En la literatura sapiencial, de la que el libro de Proverbios forma parte, aparece el género humano dividido en dos categorías:
Por un lado los justos y los sabios, por otro lado los impíos y los malvados. Y todo comenzó desde el Génesis 4:8. Voy a ir rápidamente a Génesis 4:8, a ver qué dice la palabra. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí podemos ver claramente la categoría del justo y del impío. Se manifiesta también en la generación del diluvio, Noé contra un pueblo impío, o más bien dicho, todo un pueblo impío contra Noé, un pueblo que despreciaba y se burlaba de Dios. Podemos ver también los constructores de Babel, un pueblo arrogante y soberbio que se atrevió a desafiar a Dios. También tenemos los habitantes de Sodoma y Gomorra contra el justo Lot, un pueblo malvado, malo, de baja moral, un pueblo depravado. También tenemos la historia, o la misma historia, mejor dicho, nos enseña que los mismos pueblos paganos que eran enemigos de Israel eran hombres impíos. Es decir, en todos los tiempos han existido hombres impíos, esta categoría de hombres impíos. Pero ¿cómo se comporta un impío? ¿Cómo es un impío? El impío da rienda suelta a sus instintos, usa de astucia, de violencia, de sensualidad, de soberbia, desprecia a Dios, se encarniza contra los justos y los pobres. Tienen un éxito aparente que a veces puede durar y pareciera que nunca vendrá la desgracia sobre sus vidas. Sin embargo, la palabra dice en el verso 7 que leímos que Dios trastornará a los impíos y no serán más. Hay otra versión que dice: los malvados se derrumban y dejan de existir. Los impíos no permanecerán. Un día serán derrocados y simplemente perecerán o desaparecerán. La impiedad tiene un efecto negativo, no solo en la persona impía, sino también en sus descendientes. Esta es una de las cosas feas del pecado, ya que muchos se resisten a reconocer que al actuar de manera contraria a la ley de Dios, están trayendo la destrucción y la maldición a toda su casa. Esta es la categoría, pues, de los impíos. Vamos a ver ahora cómo es el comportamiento de los justos. Dice ahí en nuestras Biblias, en el verso 7, en la parte B, dice: pero la casa de los justos permanecerá firme. La definición de justo es ser íntegro, perfecto, recto, y la palabra rectitud tiene que ver con la ley y la moralidad y la justicia. Una persona justa es una persona que anda en rectitud y justificada delante de Dios. Vamos a ver algunas características que deben de tener los justos. Los justos son aquellos que tienen una posición correcta delante de Dios. Los justos son valientes. Los justos son quienes tienen y ocupan un lugar en el reino de los cielos. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, verso 14, Jesús hablándonos, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos pueden tener muchas aflicciones, pero Dios es su refugio, Dios es su fortaleza, Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. Los justos tienen la mente de Cristo, sus pensamientos son rectos y puros, mantienen una mente sobria, no confían en su propia justicia, sino que viven bajo la justicia imputada de Cristo. Los justos están abiertos a la corrección del Señor y de sus ministros, reciben sabio consejo y lo aplican a sus vidas. Los justos son inamovibles, es decir, no cambian, no se mueven, no son fluctuantes,
son incapaces de desarraigarse de su posición en Dios, por muy difícil y complicada que esté la situación que están pasando, por muy complicada que se vea la cosa, un justo debe permanecer, debe estar firme, debe de estar bien plantado en Cristo. Dice el verso 7 que la casa de los justos permanecerá. Ahora bien, ¿cómo se puede ser justo? Es muy sencillo, mis hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, al Nuevo Testamento, en Lucas 6, del 46 al 49. Vamos a ir a nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, versos del 46 al 49. Dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta porción que leímos comienza diciendo el Señor Jesús con un reclamo. Dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y luego dice en el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Esto es importante, hermanos. No es solo oír la palabra, porque dijimos al principio que somos olvidadizos. Tenemos que oír y tenemos que hacer, tenemos que actuar. Por eso el requisito número 1 para ser justos es ser obedientes a la palabra de Dios. Y así veremos el cumplimiento de ese verso 7 que estamos estudiando, que dice que la casa de los justos permanecerá. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca, y la roca es Cristo. Jesús dice que el que oye sus palabras y las obedece, las hace, las lleva a cabo, las lleva a la práctica, ese está edificando correctamente y permanecerá. No importan las tempestades, los conflictos, los problemas, porque es un hecho y es seguro que van a venir los problemas y los conflictos a nuestra vida, y debemos estar preparados, debemos estar bien cimentados para que esto no nos tambalee, para que no nos haga caer, para que no nos haga tropezar. Dios dice que preservará a los justos, que ellos y su casa soportarán, a diferencia de la casa de los malvados. Es decir, que a ambos, tanto al justo como al impío, puede que le pasen las mismas cosas. Van a venir los problemas, van a venir las situaciones complicadas, van a venir ríos, tormentas y hasta tornados. Para el impío serán su ruina, porque edificó mal, pero para el justo no será así. El justo permanecerá, Dios le guardará, su casa será estable, permanecerá firme, nada ni nadie le hará desviarse. Los justos son generosos y compasivos, se preocupan por los pobres, caminan en integridad. Los justos buscan y claman por sabiduría y tienen cuidado de a quienes les permiten entrar a su círculo más íntimo. Es decir, los justos saben elegir a sus amigos, ya que las personas que participan en la maldad y en la impiedad pueden obstaculizar en su avance o en su crecimiento espiritual. Los justos poseen el reino de Dios. Mateo 5:10. Ser justo es vivir continuamente de manera correcta delante de Dios. Una persona justa no vive un estilo de vida de pecado,
Al contrario, camina en un nivel de santidad e integridad porque Dios lo demanda. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Ser justo implica obedecer las normas divinas, vivir en obediencia total a Dios. Qué maravilloso, hermanos, sería que nosotros pudiéramos decir como el salmista en el Salmo 48. Dice allí la palabra, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Hagamos esto una oración de cada día, mis hermanos, para que realmente la palabra de Dios esté ahí atesorada en nuestro corazón y que sea el Señor quien nos ayude a ser obedientes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Realmente necesitamos, Padre, que tú nos ayudes a vivir en obediencia. Que sea tu precioso Espíritu Santo guiándonos, Señor, en todo momento. Ayudándonos, Señor, en nuestras debilidades. Ayudándonos, Señor, a someternos a tu señorío, a ser obedientes a tu palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo. Alabo tu nombre, Señor, y te bendigo. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos verlos muy pronto. Hasta la vista.